Buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Damos gracias al Señor por encontrarnos nuevamente en su casa de oración. Esta tarde los invito a continuar con nuestra lectura que el Señor nos ha dado durante este tiempo del Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, y los invito a leer del versículo 55 al... vamos a leer hasta el 60 para dar un contexto. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 55 al 60. Dice así la palabra. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Que el Señor nos bendiga en su santa palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por la lectura de la palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, podemos aprender de su santa voluntad, que es buena para nosotros. Le pido, Señor amado, para que usted guíe las palabras, Señor, que sea su voz, Señor, la que escuchemos y no la idea de un hombre, Señor. Le pido, Señor amado, para que usted, Señor, cuide cada palabra, cada pensamiento, cuida a cada hermano, a cada hermana, Señor, y nos guíe, Señor, en sabiduría y en entendimiento, Señor, que viene de lo alto. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hemos visto a lo largo de este tiempo del Evangelio, la lectura que el Señor nos ha dado del Evangelio de Marcos, y llegando a este punto, cómo el Señor, luego de haber establecido el sacramento de la Santa Cena con sus discípulos, cumpliendo el pacto del Señor, nos ha dicho que que su cuerpo va a ser entregado a muerte. Y nosotros, como su iglesia, vamos a tener esa responsabilidad y ese entendimiento espiritual de lo que significa el sacramento o la Santa Cena como nosotros lo conocemos. O también muchas veces las personas hablan del sacramento de la Eucaristía, utilizando la palabra griega que es comunión. Entonces, esa es la Santa Cena, en el cual nosotros comemos del pan y bebemos de la copa, no como un alimento en el que se transforma, o el pastor lo transforma al momento de la bendición de los alimentos, sino que es la comida y la bebida a través de la cual nosotros recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Es un tiempo en el cual ese entendimiento no es solamente un recuerdo meramente intelectual, sino que es el llamado espiritual a la comunión con el Señor. Por eso son invitados a la Santa Cena su iglesia, su pueblo, para que juntos participemos de esa comida y esa bebida espiritual, en la comunión de los hermanos, en la comunión de los santos. Hemos visto también cómo el Señor, luego de la cena, habiendo ya comido con sus discípulos, comienza su camino hacia Getsemaní, hacia el monte de los olivos. Estoy viendo en grandes líneas el capítulo 14 para que nos contextualicemos. Y vemos y recordamos cómo el Señor invita a sus discípulos a orar. Y recordamos lo que ocurre con los discípulos se quedaron dormidos. Era necesario ese tiempo especial del Señor con su Padre. Estaba dentro de la voluntad.
El Señor vivió esa soledad, sabiendo de lo que venía. Recordemos que el Señor le dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Muchos piensan y dicen, apártame de mí el sacrificio. Y yo pienso, también pensamos y decimos, es esa copa, ese brebaje de pecado que el Señor vivió. Él en su sacrificio bebió de la copa el sacrificio, ¿cierto? Pero fue por culpa y responsabilidad de nuestros pecados. Dios, en su amor y en su misericordia, entregó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. La ira de Dios desatada en contra nuestra. Gálatas nos enseñará y Colosenses nos reiterará que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora el Señor, en esa soledad de la oración, se enfrenta posteriormente al arresto en cual van con espadas y palos, alguaciles, soldados, a arrestar al Señor. Y Judas, burlándose de él, cuando ya su corazón, nos dirá Juan, fue tomado por Satanás, en el versículo 45, lo llama maestro, maestro. Es una forma de burlarse del Señor. Es una forma de reírse del Señor. Eran sus labios los que estaban profitando burla en contra del Señor. Dice la palabra que lo besó. Le dio un beso y le echaron mano y lo prendieron. Juan nos dirá también algunos aspectos. Nos dirá que el Señor fue apresado, fue prendido y le amarraron de las manos. Lo llevaron como cualquier delincuente. Y fue presentado ante el Sanedrín, al concilio de los sacerdotes, que es el pasaje que hemos estado leyendo. La palabra nos dice en el versículo 52 también que todos sus discípulos huyeron. Todos huyeron, dice, dejándole. Y ahora nos dirá que cierto joven también le seguía, que también huyó. ¿Se recuerdan? Nos dice la palabra que este joven se logró zafar, pero salió desnudo, dejando la sábana que lo envolvía. Y nuevamente nos va mostrando Marcos, reiterando esta reunión que hubo del sumo sacerdote, de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Nos llama la atención cómo ahora el Señor nos va mostrando una situación. ¿Por qué Marcos reiterará como unas 3 o 4 veces la misma frase? Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. Y antes lo ha dicho en el versículo 53, y antes los ha dicho en el versículo 43, y antes en el versículo 1, y en el versículo 10. Y así sucesivamente muchas veces reiteró el Señor esta situación. Y uno se pregunta, y es lícito preguntarse, ¿acaso no tenía poder de síntesis Marcos? ¿Por qué está mostrándonos tantas veces esta mención de estos hombres reunidos en contra del Señor? Y utilizo la palabra contra porque precisamente estaban juzgando al Señor. Ellos no estaban con el Señor, no era una reunión social, no era una reunión de aprendizaje, no era una reunión de comunión. Partimos diciendo la comunión espiritual, la iglesia. Ellos había confrontación entre ellos. Y una confrontación, un deseo de matar al Señor. Y recordemos que es lo que nos dice el versículo 14:1, los principales sacerdotes y los escribas pensaban y meditaban y buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. No era una reunión de amigos, no era una reunión familiar. Y nuevamente nos muestra la palabra la soledad del Señor. Antes había estado solo, ahora estaba totalmente abandonado por los suyos. Los suyos huyeron, incluso ese joven que veíamos, que muchos piensan que es Marcos, cuyo corazón fue transformado. Marcos, un joven, ese joven que huyó, había visto al Señor. Conoció a Pablo, conoció a Bernabé, conoció a Pedro. En su caminar recién conoció del Señor.
Había abandonado a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero. Nosotros decimos hoy en día, me hubiera gustado estar en ese primer viaje misionero, ¿no? Yo creo que a muchos nos hubiera gustado partir a llevar la palabra a esa tarea. Cuando uno es más joven, también es más impulsivo también y tiene toda la fuerza. Recorrer por último nuevos lugares. Pero este joven, Marcos, prefirió volver y dejó abandonada la obra, dice. Nuevamente abandonada la obra. El Señor obró en su vida y de hecho Pablo le escribe a los hermanos, escúchenlo, como dándole la carta, ustedes lo conocen, saben quién era, pero ahora es un discípulo. Le da una carta de recomendación. Antiguamente existían las cartas de recomendaciones, o todavía existen. Mira, yo lo conozco, yo la conozco, él es mi hermano, ella es mi hermana, y damos como una recomendación. Cuanto más a ese Marcos, que se había portado tan mal con Pablo, y hay una realidad de las iglesias, todo se sabe. Todo se sabe en nuestras iglesias. Entonces, era mal su testimonio, pero Pablo habla bien por él y les dice, él es mi colaborador incluso. Hermanos amados, qué hermoso es saber que ese joven fue transformado su corazón para el servicio del Señor. Pero ahora volvamos a la palabra. El versículo 55 que esta tarde hemos leído nos está diciendo que mientras Pedro estaba esperando en el patio del sumo sacerdote junto con los alguaciles calentándose, hacía frío esa noche. Nuevamente, otro detallito. Marcos es muy especial para darnos detalles. ¿Por qué Pedro tendría que haber estado calentándose? Obviamente porque hacía calor. No se calienta porque tiene frío. Si pusiéramos hoy día una fogata allá afuera, diríamos, uy, que están equivocados los hermanos. Tenemos una fogata y calentándonos porque precisamente hacía frío. Nos va mostrando nuevamente pasos y aspectos del sacrificio de Cristo. La soledad, el abandono, el haber sido puesto en prisión, el haber sido amarrado. Y ahora nos dice Marcos este detalle, que hacía frío. Juan toma estas mismas palabras y las repite en el Evangelio, diciendo también que él se estaba calentando al fuego. Nuevamente uno se pregunta y dice, Señor, tantos aspectos de tu sacrificio. Muchas cosas que nosotros, si tenemos un poco de frío, lo primero que hacemos es correr a abrigarnos o buscar un calor. Cuando tenemos frío incluso y tomamos algo caliente, tomamos con las manos la taza que está caliente para darnos calor. Pero ahora el Señor nos va mostrando la soledad, el abandono en que el Señor Jesucristo se iba encontrando. Lejos de la mano de estos hombres que lo buscaban para matarlo. Y los principales sacerdotes, en el versículo 55, en esta reiteración de conceptos, nos está diciendo que en el concilio, todo el concilio, la reunión de sacerdotes, buscaba testimonio contra Jesús. El testigo es aquel que habla y declara sobre hechos. Yo vi tal cosa, yo oí tal cosa. Ahora, por ejemplo, pasó una moto. Yo podría decir a las 5 de la tarde, yo escuché, me parece que eran como las 5, escuché una moto. Y escuché cómo iba hacia abajo. Y muchos la escuchamos. Podemos decir, pero no vi nada, no sé más. Pero somos testigos de ese ruido. También, si hubiera una fuga de gas, hace unos domingos atrás, ¿se acuerdan? Hay olor a gas, sí, y todos pues, dijimos había olor a gas. Concordamos en ello, fuimos testigos de ese hecho. No solamente testigo es el que ve, testigo es el que escucha, testigo es el que olfatea, testigo es el que puede dar razón de lo que ocurrió. Ahora yo escuché un gallito cantar. También lo escuché, somos dos testigos. Ese es un testimonio. Obviamente no es para imputar nada, pero escuchamos.
Entonces, pero aquí nos dice ahora la palabra que estos buscaban testimonio ¿para qué? En contra de Jesús. Ya no para hablar, no para saber o escuchar cosas, sino que ahora buscaban un testimonio para condenar al Señor y entregarle, dice, a muerte. Nuevamente, repite lo que nos ha dicho 14.1 el Evangelio de Marcos. Buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Ahora están buscando testimonios para decir, él es culpable, merece la pena de muerte. ¿Pero qué dice? No lo hallaban. No había nada. ¿Qué es lo que pudieron escuchar? Los milagros del Señor. Yo escuché cuando él sanó al endemoniado. Supe cuando la mujer tocó su manto y fue sanada. Cuando resucitó muertos a Lázaro. Vi cuando el Señor entregó su mensaje en el templo. Yo lo veía caminar con discípulos. Pero ninguno de esos hechos son condenatorios de muerte frente a la ley hebrea. Frente a ninguna ley. Un hombre sabio, un hombre veraz, un hombre que hacía milagros, un hombre que era santo, un hombre que era especial. No hallaban palabras, dice, no hallaban testimonio para poder condenar la muerte. Y agrega, porque muchos decían falso testimonio, y agrega algo muy interesante, mas sus testimonios no concordaban. Concordar significa no estaban de acuerdo. No, yo lo escuché. No, pero no era una moto, era una micro. No, yo escuché que él iba corriendo. No, era ella la que iba corriendo. Ellos buscaban para poder concordar, unir y buscar de esta manera la condena. ¿Por qué pensaría uno? Y aquí uno se pregunta si el deseo de ellos era apresar por engaño al Señor y matarle. ¿Por qué ellos establecían un juicio? Interesante. Marcos 1 nos ha dicho que ellos buscaban la instancia para poder matarle. Ahora nos dice el versículo 55 que ellos buscaban testimonio para la muerte, para darle muerte. ¿Pero por qué lo hacían estos hombres? Estos hombres, pese a la... No sé... Estos hombres, pese a la ceguedad de no saber con quién estaban frente a él, que era el Señor Jesús, ahora buscaban cómo justificar sus actos. Podríamos decir que eran hombres que estaban tratando de justificarse frente a los demás, para decir, nosotros hicimos un juicio justo. Ellos buscaban el engaño. Ellos engañaron y compraron incluso el testimonio de Judas. En el versículo 14-11 nos dice que ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. ¿Pero por qué estos hombres? ¿Acaso eran hombres justos? ¿Acaso eran hombres rectos? ¿Acaso ellos realmente tenían en su conciencia el deseo de buscar justicia? Nada de eso, mis amados hermanos. Muchas veces el hombre disfraza sus intenciones. El hombre, la humanidad, nosotros, sin Cristo disfrazamos nuestras intenciones. En nuestra mentira, en nuestro andar, en nuestro lenguaje. Pero al Señor no lo podemos engañar. El Señor, que nos conoce, Él sabía de los corazones de esos hombres. El Señor nos va diciendo la palabra que en este juicio que levantaron en contra del Señor, levantándose unos dando testimonio, agrega, nosotros le hemos oído. Dijeron, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. En Juan 2:19 nos habla precisamente de esa frase del Señor que lo vamos a ver. Pero ni aún así concordaban en el testimonio.
Miren lo que levantaron, el testimonio que levantaron. Yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Veamos Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué es lo que nos dice Juan 2:19? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué más dice? Hermanita, ¿quién lo tiene? ¿Lo puede? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su pueblo. Ya, el siguiente, el 22, para cerrar la idea. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. El Señor nunca usó las palabras, yo con mi mano voy a destruir este templo y con mis manos voy a edificar este templo. El Señor nunca dijo eso. Por eso estos hombres, en su ceguedad y en su impunidad con que querían actuar, se encontraron con esta situación, que esta era una falsedad. El Señor Jesús nunca dijo que yo con mi mano voy a destruir este templo, refiriéndose al templo de Jerusalén, que es el segundo templo. El Señor ahora nos está diciendo otra cosa, que Él va a edificar, en 3 días va a edificar otro templo, pero nunca habló de sus manos. El Señor está hablando en ese pasaje, en Juan 2:19, que realmente existió esas palabras, nos está diciendo, nos está enseñando, nos está mostrando que el Señor Jesús hablaba de su propio templo, su propio cuerpo, que iba a resucitar. Hermanos amados, Cristo estaba hablando de su resurrección. Cristo estaba hablando de la razón de nuestra fe. Miren lo que nos dice la palabra en Romanos, capítulo 10, versículos. Voy a leerlo yo del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia y les dice, si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la respuesta es, porque con la boca confesamos se cree para justicia, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Hermanos amados, es tan importante lo que está ocurriendo ese día, esa noche. El Señor Jesús, hablando al concilio, hablando a los sumos sacerdotes, hablando a estos hombres ciegos y sordos espirituales, ahora les está diciendo que Él nunca fue el que habló que iba a destruir el templo, sino que ahora nos está mostrando que Él iba a resucitar. Y su iglesia y sus discípulos y la palabra nos recuerda que Cristo murió y resucitó al 3er día. Amén. Hermanos amados, ¿puedes tú confesar con tu boca? ¿Confiesas tú con tu boca que el Señor Jesús es tu Señor? ¿Confiesas tú con tu corazón? ¿Crees con tu corazón que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos? Amén. Esa es la razón y la esencia de nuestra fe, de nuestra predicación. Podemos, amados hermanos, levantar y pensar mucho. Podemos mucho pensar y elaborar muchas cosas, pero en la esencia de nuestra fe nos dice la palabra
La confesión de que Cristo, de que el Señor Jesús, de que Jesucristo es el Señor. Hermanos, qué interesante es recordar esto. Porque Cristo nunca habló de destruir Jerusalén. Nunca habló de destruir el templo. Y menos de jactarse que Él lo iba a levantar. El Señor pudo haberlo hecho. Pero el Señor nunca atentó contra el templo del Señor. Cristo estaba hablando de sí mismo y nos estaba hablando a nosotros. Por eso se entienden las palabras en el versículo 59, pero ni aún en eso concordaban. No sabemos lo que decían estos falsos testigos. Algunos dirían 3 días, otros con sus manos. No, yo me acuerdo perfectamente. Eran disonantes. Fue en la mañana que él lo dijo, quizás fue en la tarde. Pero no tenían cómo, conforme a la ley, conforme el proceso de la ley judía, cómo condenar al Señor Jesús. Estos hombres de este concilio buscaban cómo matar al Señor, pero también querían tapar su crimen. Es eso. Y uno se pregunta, a veces tu hermano, a veces tu hermana, ¿cuántas veces no nos ha ocurrido que también nos han levantado falsos testimonios? ¿Qué ocurre en nosotros cuando nos levantan falsos testimonios? Nuestra primera reacción es defendernos. ¿Qué otra reacción tenemos? Enojarnos. Atacar. ¿Qué otra reacción? Airoso. Después nos ponemos a llorar. Buscamos amigos que nos presten apoyo. En buen chileno, que nos presten ropa. Que nos digan, no te preocupes, yo te conozco. Buscamos amigos para vengarnos. Ya de la rabia pasamos a la pena y de la pena pasamos a la acción. No, me las va a pagar. Yo creo que todos más de alguna vez hemos pasado por esas circunstancias. Pero le pregunta al sumo sacerdote, no respondes nada. Oye, te están acusando, le dice el sumo sacerdote, como mostrándose magnánimo, generoso, falsamente. ¿Qué testifican estos contra ti? ¿No tienes nada que decir? ¿Qué buscaba el sumo sacerdote? ¿Buscaba exculpar al Señor? ¿Buscaba que el Señor se irara? Porque el sumo sacerdote tampoco era un hombre necio. Era un hombre astuto. Era un hombre avesado. Conocedor de la palabra. Conocedor de su pueblo. ¿Qué es lo que buscaba él? ¿Sabes lo que buscaba? Di algo para poder contradecirte. Estos son los testigos que hay en contra tuya. Pero Cristo, cumpliendo la voluntad del Padre, en amor no respondió nada. Él callaba. Porque la condena, el juicio del Señor, la ira de Dios, no era por instrumentos ni palabras de hombre, sino que es el Señor el que va a declarar: yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador. Cristo no necesita de los hombres para ser Dios. Cristo no necesita de los hombres para ser nuestro Salvador. Cristo no necesita de nuestras obras para ser salvos. Pero tu hermano, tu hermana, yo
Necesito de la gracia de Dios para creer en el Señor. Ese es el acento que el Señor nos está colocando en Marcos. La necesidad imperiosa que tenemos del Señor. Esa necesidad permanente en nuestras vidas. Señor, te amo. Señor, te honro. Trato de vivir en santidad. Trato de seguir tu ejemplo. Pero ¿qué es lo que nos salva? Ni siquiera eso, ¿quién nos salva? Sino ¿quién nos salva? Es Cristo. Y uno se pregunta en Romanos, para ir concluyendo, hermanos amados, ¿por qué yo podré entonces confesar con mi boca que Cristo es que Jesús es el Señor? ¿Por qué yo podré creer en mi corazón que Él resucitó? Porque un día amanecí con ganas. No, hoy día me voy a levantar con ganas de amar al Señor. Porque me trajeron, ¿saben? El secreto es otro. Y no es un secreto. Es la necesidad que tenemos de decir que el Espíritu Santo obró en mi corazón. Obró en tu corazón y en el tuyo. Y en el tuyo. Y es el Señor el que transforma los corazones. Es la palabra del Señor. Por eso uno puede entender los evangelios. No son hechos, como aparecen en la tele. No son hechos, circunstancias de hombres. Sino que es Dios obrando a través de estos hombres. ¿Qué es lo que llevó al Señor a morir? Si es un hombre justo, si es un hombre santo, fueron mis pecados. Fueron nuestros pecados. Y podemos levantarnos. Delante nuestro hermano nos recordaba la historia del rey David. Él se arrepintió de sus pecados. Fue confrontado con el Señor. Para que haya un proceso de verdadera conversión, hermano amado y hermana amada, tiene que haber ese entendimiento y esa cercanía con el Señor de arrepentimiento de mis pecados. Y decir, Señor, te he ofendido. Cuando el profeta Natán confronta a David, David entra en un proceso de arrepentimiento. Y en los Salmos está escrito. En nuestra vida ocurre igual. No hemos escrito un libro de Salmos. No vamos a escribir un libro inspirado. Pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Al Señor en nuestro corazón. Al Espíritu Santo obrando y viviendo en nuestro corazón. Templo del Espíritu Santo somos. Qué interesante y qué importante saber que esos hombres ciegos, esos hombres blasfemos, esos hombres que buscaban matar al Señor, burlándose del Señor, ignoraban o querían ignorar que estaban obrando en contra del Hijo de Dios. Cristo, en amor, por su amor, murió por nosotros, para que usted y yo tengamos vida eterna. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide en todo momento. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra, porque ella habla en nuestros corazones y en nuestras vidas. Le pedimos, Señor amado, para que ella nos cuide, Señor, transforme en nuestros corazones, Señor. Fortalezca al que está débil, Señor. Dé fuerzas al que está cansado, Señor. Sane, Señor, el corazón del que está afligido, Señor. Señor amado, porque es su palabra la que transforma nuestros corazones y nuestra vida. Yo le pido, Señor amado, por cada hermano, por cada hermana que se congrega en este lugar, Señor. Que usted obre, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Nos fortalezca en todo momento. Y podamos, Señor, tener en nuestro corazón y en nuestra mente siempre presente que Jesucristo es el Señor. Y creemos de todo corazón que Él murió por mis pecados y que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Señor, porque podemos
en este tiempo levantar esta oración, esta humilde oración frente a usted, reconociendo su amor hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, amado.